parámetros que tenemos que conocer dentro del sistema circulatorio. Uno de esos parámetros es uno de los parámetros que hablábamos cuando hablábamos de homeostasis. ¿Sí? Ese parámetro es la presión arterial. Y para empezar a hablar de esto tenemos que ver qué es la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? A ustedes les pregunto. La presión que ejerce la sangre a las paredes de los capilares. ¿Cómo hacemos para definir un término usando el mismo término? La fuerza. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso. Bien, entonces la presión es una unidad de fuerza. Entonces, la presión es la fuerza que van a ejercer la sangre sobre las paredes de los vasos al momento de pasar o circular por esto. ¿Estamos? Eso es la presión arterial, es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de ese vaso. Y por todo lo que ya hemos visto en todo el desarrollo del año, vimos que la fuerza que hace esa sangre puede aumentar o puede disminuir. ¿Sí? Según las condiciones del momento, la fuerza que va a tener la presión arterial, entonces va a poder aumentar o va a poder disminuir. En condiciones normales, nosotros tenemos una presión que es la máxima y una presión que es la mínima. ¿Sí? Una presión que es la sistólica y una, para que se me fue Liz, una presión que es la máxima, que es la sistólica, y una presión que es la mínima, que es la diastólica. ¿Estamos? Del libro, la presión máxima o sistólica es de 120 milímetros de mercurio. Y la mínima del libro también es de 80 milímetros de mercurio. Por eso cuando se van a tomar la presión, se dice cuando tenés 12,8, 13,9, lo que sea, porque se marca la máxima y se marca la mínima. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, la primera corresponde a la sístole, la segunda corresponde a la diástole. Yo les digo que es del libro porque la presión arterial con el grado de estrés con el que se vive habitualmente en el día a día se ha ido modificando y por ahí no es raro encontrar una máxima de 13, una máxima de 14 como normal. ¿Tá? Si bien no está bueno porque terminan siendo adaptaciones patológicas de cosas que están sucediendo por largo tiempo y no estaría bueno que suceda. Entonces vamos a quedarnos con que la máxima es de 120 y la mínima es de 80. ¿Está? Bien. Fíjense la relación de esto que les decía recién con lo que estudiamos. Dije, condiciones de estrés hacen que la presión arterial suba. ¿Cómo se explica esto en relación a lo que nosotros estudiamos? Porque actúa el simpático. Porque actúa el simpático. Una situación de estrés se va a activar el sistema nervioso simpático. Cuando se activaba el sistema nervioso simpático, aumentaban todas las propiedades del corazón. Si aumentamos todas las propiedades del corazón, entonces el volumen de descarga va a terminar aumentando. Entonces la presión arterial termina aumentando. ¿Está? Bien. Entonces, condiciones normales tenemos esa presión arterial. Y según las necesidades del momento, esa presión se va a ir modificando. Y también, según las condiciones personales, la presión arterial se va a ir modificando. No tendrían que asombrarse, generalmente las chicas tienen una presión arterial menor. Y vos decís, ¿cómo andan
paradas por la calle con esa presión. Y bueno, tienen esa presión y a esa presión andan bien. Capaz que tienen 11,7, 11,6 y están perfectos. Y si las pones en 12,8, ya empiezan con dolor de cabeza y demás. ¿Estamos? Entonces, la presión arterial, si bien tomamos como parámetro el 120/80, las condiciones de cada una de las personas puede hacer que esos parámetros aumenten o disminuyan. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, la presión arterial también disminuye, ¿sí? En personas que están muy entrenadas, también la presión arterial disminuye, ¿sí? Porque si vos estás entrenado, tenés mucha masa muscular, pero al estar entrenado, no, esa masa muscular la irrigás con poco, ¿sí? Porque justamente una de las cosas que te da el entrenamiento es que tu masa muscular tiene una resistencia que no tiene cuando no estás entrenado, ¿sí? Podés correr un montón más porque estás entrenado, entonces a ese músculo no hace falta que lo irrigues tanto y lo oxigenes tanto, se la banca. Entonces por eso también se pueden ir disminuyendo. Bueno, al margen de esto, ¿cómo determinamos fisiológicamente los parámetros que intervienen para establecer la presión arterial? Para esto tenemos una fórmula en donde nosotros decimos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Entonces, ¿cuáles son los factores que intervienen en la presión arterial? El gasto cardíaco y la resistencia periférica. ¿Y de qué manera intervienen estos factores sobre la presión arterial? Les pregunto a ustedes. ¿Puede ser por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca? Primero vamos a hablar de gasto cardíaco y de resistencia periférica. La resistencia no es lo que ejerce el vaso justamente a esa presión que ejerce la sangre cuando circula. Uh-huh. Y entonces por eso puede ser que esté relacionada. Uh-huh. Ustedes supongamos que no saben nada de fisiología, absolutamente nada de fisiología, ¿sí? Pero saben de fórmulas. Entonces, ustedes ven que hay una fórmula que dice que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Sin saber qué es la presión, sin saber qué es el gasto, sin saber qué es la resistencia periférica, si ustedes ven esa fórmula y yo les pregunto, bueno, ¿cómo influyen el gasto cardíaco y la resistencia periférica en la presión? ¿Qué es lo que ustedes pueden responder? Que si aumenta el gasto cardíaco o aumenta la resistencia, va a aumentar la presión. ¿Por qué podés decir esto? Porque en la fórmula están siendo proporcionales, o sea, son proporcionales a la presión. ¿Proporcionales de qué manera? Directamente proporcionales. Esos términos son directamente proporcionales a la presión. ¿Cómo se dan cuenta que son directamente proporcionales a la presión? Porque si uno aumenta, el otro también aumenta. Eso ya no lo sabrías. ¿Cómo se dan cuenta en una fórmula que estos dos términos son directamente proporcionales? Por el igual. ¿Eh? Por el igual. No es que quedan dividiendo en vez de multiplicando.
Mm, no sé, ustedes me tienen, yo soy un ingresante en esto. Y ustedes me tienen que explicar por qué esto es directamente proporcional. Para que yo lo entienda. ¿Qué me dicen? Es directamente proporcional por el igual. Y yo te miro y te digo, no me estás diciendo nada. Si me vas a ayudar así, no me ayudes. Te agradezco. Ahora entiendo menos que antes. Lo que sería inversamente proporcional estaría dividiendo. Entonces, al no haber ninguno de los dos factores dividiendo, son directamente proporcionales. Eso es lo que determina que un factor sea directa o inversamente proporcional. En el renglón en donde se encuentra. En este caso, los dos están en el mismo renglón que la presión arterial, entonces son directamente proporcionales. Si hubiese, chicos, esto lo estudiamos cuando vimos la ley de Laplace. Si uno de estos factores estuviese en el renglón de abajo porque estuviese dividiendo,